Ya. Hola, bendiciones. Bueno, estamos aquí nuevamente probando cómo nos va con el Facebook Live y el Internet. Y esperando que se puedan conectar en este tiempo. Comenten. Puedan comentar aún la palabra, podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Entonces es bueno, en la anterior hablábamos de Marcos capítulo 4, del versículo 35 hasta el versículo 41. Ese es el texto que pues hoy hablaremos, y como dijimos la vez pasada, lo vamos a basar en 4 preguntas que encontramos en este texto. Encontramos 4 preguntas que son bien interesantes para estos momentos en los que estamos pasando, estos momentos en los que estamos viviendo, donde Dios quiere hacer grandes cosas a favor de nosotros. Entonces, mientras se va conectando, quiero que vaya a Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, y dice la palabra del Señor: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y el mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedece? Entonces encontramos en este texto cosas interesantes. Encontramos, como le dije, vamos a hablar acerca de estas 4 preguntas, que las resumiremos en 3, pero a través de esto, a través de este mensaje, tenemos que mirar varias cositas antes de pronto ir al centro de lo que vamos a hablar. Dice la palabra que en aquel día, cuando llegó la noche, lo primero que él les dijo es: pasemos al otro lado. Algo interesante es que antes de esta gran tempestad hubo una palabra de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesús, la cual marcó la vida de aquellas personas. Marcó la vida de lo que iba a suceder en ese transcurso del paso por el mar. Es interesante que antes de él subirse les dio una palabra, y esa palabra fue: pasemos al otro lado. Antes de cualquier circunstancia, antes de cualquier situación, hubo una palabra. ¿Sabe? Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido esa palabra. Entonces, algo que nosotros debemos saber en este tiempo es que la palabra de Dios va por encima de las tormentas que de pronto podemos estar pasando. Otra cosa que me pareció interesante en este pasaje fue que no solamente les dijo: pasemos al otro lado, sino dice que Jesús ya había visto una cantidad de cosas y había pasado un momento, pero ahora tenía que transicionar hacia lo nuevo que iba a suceder. Es importante también poder mirar que dice la palabra: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es importante también saber, hoy estamos pasando una crisis que es de todos. Por eso dice la palabra que junto a esta circunstancia, junto a esta situación, habían también otras barcas. Muchas veces nosotros nos centramos solamente en nosotros, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, en qué momento estamos nosotros de pronto viviendo, pero también hay otras barcas a nuestro alrededor. También hay otras barcas, también hay otras personas que están pasando por situación similar. Muchas veces, de pronto, la mayoría de nosotros no pasamos por situaciones difíciles. La mayoría de nosotros no hemos pasado por estas situaciones de pronto de dolor, de tristeza, de situaciones de pronto complicadas. ¿Sabe? Esta no es la primera vez que sucede algo como esto. En un tiempo hubo algo en Europa que se llamó la peste negra, que mató una gran cantidad de personas.
Acordémonos que también hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Irak, una cantidad de cosas que han sucedido. No es la primera vez que sucede. De pronto, hoy las redes sociales alertan más, abren más los espacios, pero han habido más muertos en otras oportunidades, han habido más situaciones. Hoy honramos el nombre del Señor, que no nos están cayendo bombas como en Alemania, como en los diferentes lugares en la Segunda Guerra Mundial, o la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Todas esas situaciones han pasado, y ¿sabe algo? Dios ha seguido sosteniendo nuestro mundo. Dios ha seguido sosteniendo. Dios nos ha traído hasta este momento. ¿Sabe? En medio de esas crisis, muchas veces nosotros nos olvidamos que hay otras situaciones. Muchas veces en medio de estas crisis y de pronto todo el día estamos escuchando coronavirus, y nos hemos olvidado que hay otras cosas a nuestro alrededor. Hay otras cosas. Dice, había también otras barcas. ¿Sabe? En medio de la tempestad, no te olvides que hay otras barcas. Alrededor tuyo hay alguien que hay de otro diciendo que están escuchando la palabra. ¿Sabe? Hoy es la oportunidad para que esas otras barcas que no tienen a Jesús, tú puedas decirle y darle una palabra. ¿Sabe? Utiliza tu celular, las redes sociales, envía un mensaje de paz, un mensaje de bendición. Algunos de nosotros somos muy políticos, y en medio de esa política de pronto estamos hablando a favor o en contra de un gobierno o de otro. Utilicemos las redes sociales para que esas otras barcas que no tienen a Jesús puedan tener a Jesús en su barca. Porque, ¿sabe? De pronto, adelantándome un poquito al mensaje, dice al final que ellos llegaron al otro lado y hubo gran bonanza. Pero, ¿sabe? De las otras barcas no se hablan. ¿Qué tal si hoy hacemos que en nuestras otras barcas puedan recibir un mensaje de ese Jesús? En esas otras barcas, aquellas personas que de pronto hoy están sin esperanza, porque a diferencia tuya y mía es que Jesús está en nuestras barcas. ¿Qué tal si hoy a esas otras personas les llevamos el mensaje de Jesús? Les llevamos algo bueno. Les decimos a esas personas que hay un Dios que está en nuestra barca y que cambia las circunstancias, o que en medio de las circunstancias sigue estando con nosotros. Pero hablábamos de que íbamos a mirar esas preguntas. Ya hablamos de la primera pregunta que encontramos, pero vamos a dar un poquito a esta parte. Dice la palabra que él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe? Esa primera pregunta de los discípulos a Jesús es la que muchos de nosotros hoy estamos diciendo. Muchos de nosotros hoy estamos hablando, estamos diciendo: Señor, no tienes cuidado de nosotros, Señor, no nos cuida, Señor, tal cosa, Señor, no tengo alimento, Señor, no mira. ¿Sabe? Jesús sabe las necesidades que tú tienes. Él sabe qué necesidad tú y yo tenemos. Él sabe en qué momento nos va a guardar. Él sabe todas las cosas. A Dios nada lo tomó por sorpresa. A Dios nada lo tomó por sorpresa. Él sabe lo que teníamos que pasar. Yo de pronto en estos momentos, en la soledad del lugar donde estoy, a veces me hago pregunta: ¿por qué no me quedé en México? Allá estaba bien. O me hago pregunta: ¿por qué no me pude llegar hasta Cúcuta? ¿Saben? Dios sabía que era lo que tenía que pasar. Dios sabía que mi mejor momento de pronto era estar en este momento a solas. Dios sabe cuál es mi necesidad. Muchas veces hoy le estamos preguntando a Dios: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro que sí. Dios tiene cuidado de ti, al igual que tiene de mí. Dios tiene cuidado de nosotros en medio de esta pandemia, al igual que tuvo cuidado de nosotros cuando pasamos esos momentos de crisis. Es muy fácil olvidar cuántas veces Dios ha estado con nosotros. Hoy algunos aún están hablando mal de nuestra fe. Hoy algunos están hablando mal de seguir a Jesús, ¿sabe? Y nos estamos olvidando de que Dios está con nosotros. ¿Sabe? Dios sigue teniendo cuidado de ti. De pronto muchos de nosotros nos hemos olvidado, porque todos estamos en esa barca en medio de una dificultad. Pero Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo en medio de esta situación. De pronto tú estás diciendo: no se acordaron de mí.
de pronto como algunos de nosotros no llegamos a estar en ninguna de esas situaciones o ninguno de los subsidios, en ninguna de las cosas, estamos pasando por necesidad, pero hay alguien que sabe y te conoce tal y como eres. ¿Sabe? En estos momentos me acuerda, hace unos años que se me ocurrió hacer buceo y estaba en aquel lugar y en la mañana yo me creí muy bueno, me creía Baywatch en ese momento en medio de esa del hacer buceo, pero en la tarde creyendo que tenía todas las posibilidades, que ya había aprendido, que ya sabía cómo hacerlo, en un momento me quedé del grupo que estaban paseando, que estábamos haciendo el buceo, y en un momento al sentir la soledad y la profundidad del mar, al sentirme solo se me olvidó todo lo que me habían enseñado, todo lo que me habían dicho, y me sentí que me estaba ahogando en ese momento. En ese momento el instructor que venía en la parte de atrás me miró en esa situación, infló la cuestión que tenía de buceo y pude salir. Y de pronto me dijo, usted puede llegar hasta el barco. Yo lo veía muy pequeñito, muy cerquita, como a 1 metro, pero el susto que tenía no me hacía llegar a ese lugar. ¿Sabe? Yo estaba preocupado porque no conocía la situación. Yo decía en ese momento, a mi esposa le dije, es culpa suya, al instructor le dije, es culpa suya, a todo el mundo culpé por lo que yo estaba pasando. ¿Sabe? Porque no sabía lo que estaba pasando. Pero el instructor que sabe y que sabía que nunca me iba a ahogar, él sabía que yo podía llegar hasta ese barco. ¿Sabe? En estos momentos de crisis, muchos de nosotros estamos alegando, pero nuestro instructor, que es Jesús, Él sabe que llegaremos al otro lado. ¿Sabe? En estos momentos de crisis, donde te crees que ya se perdió todo, que no hay posibilidad, algunos están diciendo, ¿y qué va a pasar de mi negocio? ¿Y qué va a pasar de mi familia? ¿Y qué va a pasar de una cosa, de otra? Pero sabe, Dios te conoce. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está tranquilo en el cabezal. Dice la palabra que Él sigue sentado en su trono. En medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestro problema, en medio de la situación que estás pasando, hay un Dios que tiene cuidado de ti. Hay un Dios que te acompaña. Hay un Dios que me acompaña. Hay un Dios, dice la palabra, no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan. Déjame decirte que Dios tiene cuidado de ti. Y de la manera en que menos piensa va a llegar la solución. Dice la palabra, y dice en el versículo 39, dice que levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Oiga, qué interesante es la palabra del Señor. Dice que Él en ese momento se levantó y solamente dio una palabra y se cayó. Hoy todos los científicos están en pro de que esto se calme y ninguno ha podido. Algunos escriben, no, es que en Cuba ya encontraron la medicina, otros en Israel, otros en un lado, otros en otro, y nadie sabe qué hacer. Pero ¿sabe algo? Hay un Dios que sí tiene cuidado de ti. Hay un Dios que tiene cuidado de lo que tú eres. Hay un Dios que tiene cuidado en medio de esta circunstancia. Hay un Dios que te conoce y hay un Dios que sabe lo que hay. Entonces llegará el momento en que Dios se levante y diga, se acabó todo. Al igual que cuando cesó la peste negra, al igual que cuando cesó la Segunda Guerra Mundial, al igual Dios sabe cuál es el momento. Entonces en un momento Dios se va a levantar y va a decir, calla y enmudece. No es lo que yo quiera, no es cuando yo quiera, no es en el momento que yo quiera. Yo ya estaba contento porque yo iba a poder viajar, ya iban a abrir y otra vez ampliaron la cuarentena. No es cuando yo quiera, es en el momento en que Dios diga, me voy a levantar y en medio de levantarme voy a hacer callar esa tempestad. Él es. Pero ¿sabe? Ahí vienen las otras 2 preguntas o 3 preguntas que vamos a resumir en 2, pero hoy vamos a hablar una sola. Dice la palabra, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Sabe? Cuando se calme todo esto, muchos de nosotros nos diremos, ¿por qué nos preocupamos tanto?
¿Por qué pasamos esta situación? Vuelvo a mi situación personal, lo que pasé en medio de ese museo. ¿Sabe? Cuando íbamos en el barco hacia el hotel, todos iban contentos. Todas las personas iban contentas. Uy, qué bonita experiencia, pasamos por esto, pasamos por aquello. Yo iba amargado, iba estresado, iba con situación. ¿Por qué? Porque no supe manejar la circunstancia. Hoy estamos pasando por una situación muy diferente a todo lo que de pronto hayamos pasado la gran mayoría de personas. Pero ¿sabe? En medio de esta situación debemos aprovechar el tiempo. Dios nos pregunta, ¿por qué se amedranta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no disfrutas aún en medio de esa circunstancia? ¿Por qué no sabes aprovechar el tiempo? ¿Por qué estáis amedrantados? ¿Qué es lo que le pasa a usted en su casa? ¿Hace cuánto tiempo no podía estar con sus hijos? Porque de pronto estábamos ocupados en muchas cosas. ¿Cuántas veces de pronto no pudimos pasar por las circunstancias o por los momentos bonitos? ¿Cuántos momentos hemos perdido en medio de lo que estamos haciendo? Pero déjame decirte algo, no te amedrantes, no pases la circunstancia, esto pasará, esto también va a pasar. No te amedrantes, Dios tiene el control de lo que tú eres. Él sigue sentado en su trono. ¿Por qué estáis amedrantados?, preguntó Jesús. De pronto esa pregunta me la está haciendo a mí, diciendo, ¿por qué está amedrantado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Por qué te amedrantas? Hoy quiero decirte de parte del Señor, no te amedrantes. Disfruta la situación que estás pasando. De pronto cuando salgamos de esta situación vamos a tener que seguir en nuestras actividades. Lee la palabra del Señor. Veía a alguien que decía, si pasas esta situación, no has leído un libro, no has proyectado una nueva empresa, no has leído la palabra, no has orado, no has cambiado tu situación, perdiste el año, perdiste el tiempo, perdiste el momento, perdiste lo que tenías que pasar. ¿Por qué estáis amedrantados?, se pregunta en esta noche el Señor. ¿Por qué te amedrantas? ¿Por qué pasas por este momento? ¿Por qué te amedrantas? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué estáis amedrantados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dios dejó de ser Dios? Ese Dios al que adorabas cuando la empresa iba muy bien, cuando los negocios iban bien, cuando Dios te hizo un milagro. Porque sé que muchos de los que me están escuchando o me están viendo en este momento, Dios les ha hecho grandes milagros. Ese mismo Dios que te hizo ese milagro en otro tiempo, no podrá hacerlo otra vez. Ese mismo Dios que te ayudó a pasar esa crisis, no te podrá ayudar en este momento. Ese Dios que te sostuvo en medio de ese momento difícil, no te podrá sostener en este momento. ¿Sabe? Hace un tiempo yo estaba pasando por una situación de depresión, una situación difícil en la casa, y en ese momento el pastor Julián García, en medio de la crisis de la enfermedad, puso un video. Y sabe, en ese momento, cuando yo escuchaba al pastor hablar en medio de su crisis, en medio de su enfermedad, de esa manera me levanté, me bañé y empecé a hacer mis actividades. Porque él decía algo bien interesante: mi vida está en las manos de Dios. Dijo, y pueden suceder dos cosas. Una, que Dios me sane y pueda glorificar a Dios. O dos, que esta enfermedad, o que a través de esta enfermedad tenga que partir con el Señor, y en el cielo hay moradas para mí. ¿Sabe? Hoy estamos en esa situación. Hoy, al salir de esto, podemos glorificar a Dios porque Dios fue el que nos sostuvo. Y si no, acuérdate que la palabra dice que Él fue a preparar moradas para nosotros en el cielo. Entonces, tú y yo tenemos la bendición y la vida. Me encanta la palabra donde dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? ¿Dónde está? En ninguno. Porque Dios es el Dios que nos sostiene. Dios es el Dios que nos levanta. Dios es el Dios que nos sustenta.
Dios es el Dios que está a nuestro lado. Dios es el Dios que está en medio de nuestra crisis. Dios es el que está ahí. Hay dos opciones. Vuelvo a poner el ejemplo de mi situación en el museo. Una, que al terminar esto, tú puedas saber que disfrutaste y pasaste el tiempo. O dos, que te puedas amargar tanto en la vida que no sepas para qué este tiempo sirvió. Quiero terminar por este momento. Quiero decirte de parte del Señor, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué es lo que te amedranta? ¿Dejaste de confiar en el Señor? ¿Dios dejó de ser Dios? ¿A Dios le dio el coronavirus? Creo que no. Dios sigue sentado en su trono. ¿Sabe? Jesús se levantó en ese momento. Jesús se levantó en medio de esa situación, ¿por qué? Porque Él sabía que había habido una palabra que iban a pasar al otro lado. Entonces, termino diciéndote de parte del Señor, hoy es el momento de no amedrentarnos. Hoy es el momento de tener nuestra confianza en el Dios que nos cuida, en el Dios que está a nuestro lado, en el Dios que no pierde el tiempo, en el Dios que me sostiene, en el Dios que me levanta, en ese Dios. No te voy a decir que esos sentimientos personales no los puedes tener, claro, todos los tenemos. Yo hay momentos en medio de la soledad que digo, ¿qué está pasando? No quiero hablar con nadie. Todos pasamos por eso, pero en medio de eso tenemos que estar seguros que Dios está en nuestra barca. Dios está en tu barca y Él no te ha dejado solo. ¿Sabe? Estamos en este tiempo mirándolo en la Semana Mayor. Jesús no se amedrentó ante las circunstancias. Jesús no se amedrentó en ninguna de las dos circunstancias. Ni cuando tuvo todo y entró gobernando a Jerusalén, ni cuando lo fueron a meter preso. ¿Sabe por qué? Porque por encima de esa circunstancia, por encima de nuestras circunstancias, de tener todo o de no tener nada, por encima de todo eso, está el Dios que nos sostiene. Quiero que oremos un momento. Allí donde estés, cierra tus ojos. Donde estás, allí, en ese lugar. De pronto, en medio de esa tempestad, en medio de esa situación, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Por qué te amedrentas? Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Padre, gracias, porque tú eres Dios eterno, porque tú eres Dios soberano, porque tú eres el que me sostiene hasta el día de hoy. Dios, gracias, porque tú estás en mi barca. Señor Jesús, de pronto en este tiempo te he dicho, Señor, no tienes cuidado de mí. Hoy sé que tú tienes cuidado de mí. Pero también tú me respondes o me muestras por qué estáis amedrentados. Sabe, Dios, en este momento pido por cada uno de nosotros que estamos pasando por una crisis, que estamos pasando por un momento difícil, que estamos pasando por una situación dura. Hoy solamente quiero pedirte que tu mano pueda estar a mi favor. Hoy quiero pedirte que tú puedas sostenerme. Hoy quiero pedirte que tú puedas estar en medio de esta situación. Hoy quiero pedirte que tú puedas obrar de una manera especial. Hoy quiero saber que tú eres Dios. Quiero saber que tú eres grande. Señor Jesús, quiero pedirte en este momento por aquellos que están pasando una situación difícil. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas obrar. Oh Dios, aquel que está enfermo, tú puedas colocar tu mano y sanar. Amado Jesús, aquel que hoy está amedrentado, que mira que las cosas no salen como ellos quieren. Señor Jesús, tú puedas obrar. Padre, también quiero pedirte por aquel que hoy le falta el alimento. Oh Dios, tú puedas proveer, tú puedas llegar al lugar donde Él está, tú puedas sanar su herida, tú puedas obrar de una manera especial en Él. También Jesús, quiero pedirte en este momento por aquellos que han perdido un ser querido. Oh Dios, por aquellos que de pronto en esta situación ni siquiera pueden darle ese último adiós a ese ser querido.
quiero pedirte que tú puedas dar paz. Quiero pedirte aún por la familia del pastor Emero Mendoza, pastor del Movimiento Misionero Mundial. Quiero pedirte que tú puedas dar paz a su congregación, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Que tú puedas obrar de una manera especial. No te pido por él porque él está en la presencia tuya, glorificando tu nombre, oh Dios, y adorando a aquel que sirvió durante toda su vida. Quiero pedirte también, amado Dios, por los doctores, por los médicos, por las enfermeras, por el personal, oh Dios, de aseo. Pido que tú los guardes, que tú puedas obrar en medio de sus vidas. Padre, pido por cada pastor, por cada miembro de la iglesia, que este sea el tiempo, la oportunidad de salir de nuestras cuatro paredes y testificar que tú eres el Señor. De igual manera, Señor, quiero pedirte por nuestros gobernantes, sin importar la ideología que tengan, quiero pedirte que tú les puedas dar la sabiduría, la paz, la ciencia, para que tomen las mejores decisiones. En el nombre de Jesús, creo que tú eres real y sobre todo, Dios, que tú puedas morar en nuestros corazones. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición que usted pueda estar con cada uno de nosotros en medio de esta situación, en medio de este momento, viendo la gloria del Señor. Saludo a todos los que están conectados. Estoy tratando de mirar acá, pero la tecnología todavía me atropella un poquito. Jorman, Gerson. Está Jorman, está Gerson, Sandy, bueno, Kerigma, bueno, todas las personas que nos están oyendo. Mis padres también están allí oyendo la palabra. Daniela, Andreina Ferrer, también los saludamos. Bueno, a todos los saludamos. Mañana trataré de pronto de mirar aquí cómo está Miguel, también a todos los que nos acompañan. Pido de parte de Dios y compartamos la palabra. ¿Sabe? Robert, también los saludamos. Compartamos la palabra. Estos no son momentos de mirar una denominación u otra. Este es el momento de compartir la palabra del Señor. Juan Carlos, los saludamos. Wilmer, también los saludamos. Bueno, a todos los que están ahí acompañándonos, vemos la mano del Señor también a través de sus vidas. Entonces, mis amados hermanos, adelante con Jesús. No se le olvide, sobre todo, comparta la palabra. Usted prende los noticieros, o no solamente los noticieros, sino todos los canales solamente hablan de coronavirus. ¿Qué tal si usted y yo ahora hablamos de Jesús? Del Dios que puede cambiar, del Dios que marca la diferencia. Utilicemos las redes sociales para eso. Haga hoy que todo el mundo está haciendo retos. Yo quiero hacer un reto. Da una palabra a través de tus redes sociales. Tú mismo, grábate. Hoy los que no nos gustaba la tecnología, estamos siendo retados a eso. Los Esther Castellanos. Esther Castellanos, también le damos la bendición de parte del Señor para usted, para toda su familia. Pero lo que te digo, de tu propia voz, de pronto tus familiares están necesitando una palabra. Saca un mensaje. No, pastor, pero es que yo no me siento digno. Todos somos dignos de dar una palabra. Entonces, así como la gente está hablando mal o a favor o en contra de un determinado gobierno, tú y yo somos del reino de los cielos. Entonces vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra. Tú no sabes de pronto a dónde puedas llegar. De pronto alguien nos está necesitando una palabra, no del pastor, porque de pronto no quieren al pastor, pero de ti, de tú como familiar de él. Suéltale una palabra. Dios es el Dios que está con nosotros. Te reto a eso, a que hoy extendamos la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Mañana otra vez trataremos de estar comunicándonos con ustedes y declarando que Dios es un Dios bueno. Bendiciones y que la paz de Dios nos acompañe en este momento. Bendiciones.